¿Están todos, todes? Gracias por venir, un día caluroso, terminando el año académico, la verdad que realmente es para agradecer. Estamos acá con 3 invitadas desde el EXIGE, que es el grupo de extensión radicado en la Facultad de Ciencias Sociales, que se llama Estudios de Comunicación, Cultura y Género, que tiene jóvenes 6 años de andar en las lides académicas y que intentamos desentrañar algunas cuestiones vinculadas a esto que nos convoca al menos a todas las que estamos sentadas acá en la mesa, y entiendo que a ustedes, interesados en escucharnos y participar, que son las cuestiones concretamente relacionadas a género y cómo las cuestiones de género están vinculadas indefectiblemente a las diferentes institucionalidades y sin lugar a dudas al Estado. Y cuando pienso en el Estado, por supuesto que también pienso en las universidades nacionales, que por más que sean autónomas, nosotras nos consideramos agentes del Estado Nacional. Así que en este sentido hoy nos van a acompañar 3 queridas amigas. Florencia Juárez es licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es la directora, valga la redundancia, de la Dirección de Políticas de Género del municipio de Olavarría, de una secretaría que tiene un nombre así de largo, pero es la directora de la Secretaría de la Dirección de Políticas de Género de acá. Nos acompaña también Gisela Gianberardino. Ella es directora del Programa de Abordaje Integral frente a situaciones de violencia y discriminación por razones de género e identidad sexual de nuestra universidad, y con la que trabajamos también para las y los estudiantes presentes, las cuestiones vinculadas al protocolo que tenemos en la universidad. Y también nos acompaña Laura Giosa, que es, además de la decana de la Facultad de Derecho de Azul, es la directora del proyecto Mujeres frente al Proceso, la implementación de la Ley 26.485 sobre prevención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres en la ciudad de Azul, Olavarría y Tandil. Esto es un PIO que tenemos, un programa de investigación orientado que tenemos en nuestra universidad, de acuerdo a una ordenanza que dirige Laura, que integra aquí nuestro amigo Seragona, está Gisela, estoy yo y bueno, algunas otras compañeras y compañeros que no pudieron estar presentes. Así que nos convocamos para hablar básicamente de esto, de género y derechos, en el Día de los Derechos Humanos. Ustedes saben que hoy se cumplen 70 años de ese documento importante que vino a cambiar en parte la historia de las personas en términos de pensar los derechos humanos para todos y para todas, y cómo pensar esos derechos humanos en articulación específicamente con las mujeres y con las disidencias sexuales en la actualidad, ¿no? Y si bien ese es un documento maravilloso que nos otorga en términos de lo que es la enunciación un montón de posibilidades, también es un documento que en términos de la práctica no se cumple y que acá bueno, vamos a tratar de dar cuenta de esto. Pero más que hablar yo, que todas me conocen, que saben dónde encontrarme y demás, prefiero que hablen las chicas y las dejo con Flor. ¿Y el orden como así? ¿Arranco Mirá, yo? sí. Bueno, así como estamos ubicadas. Bueno. Acá hay agua, café y Coca-Cola para el que quiera. Primero café hacía calor, Coca-Cola con hielo para el que quiera. Bueno, gracias Pata por la presentación y a ustedes por estar acá en un día caluroso, que puedan venir por lo menos a intercambiar, más que una charla. Nosotros, al menos yo, no vengo a dar cátedra de nada, me interesa sí mucho más el intercambio. Hay mucho público militante y eso está buenísimo, porque en el laburo diario de la dirección las necesitamos y mucho, ¿no? Y esto Pata lo decía al inicio, me parece que también pensar o haber pensado una charla y el poder compartir hoy y hablar de género en el marco de los derechos humanos, pero también en el marco del Día de las Trabajadoras Sociales, parece que impacta y mucho en esto, ¿no? Bueno, Gisela es, ¿no? Trabajadora. Soy licenciada en Trabajo Social. Muy bien.
No solo digo, por el compromiso que tenemos como Estado y la responsabilidad que se tiene desde el Estado con respecto a las cuestiones de género, sino también desde la misma profesión, ¿no? Parece que si todo lo hiciésemos con el compromiso social de mucha gente que tenemos afortunadamente acá en Olavarría, y no solo hablo de mi equipo porque claramente, y siempre lo destaco, me parece que tiene un compromiso social que a veces excede o exceden las intervenciones, y eso está buenísimo, entender que el tema de la igualdad de género es un tema que aún nos convoca y nos tiene que seguir convocando. No es un tema que ya aparece acabado, digo, nos encontramos en algunas capacitaciones o en algunas charlas con algún discurso bastante cerrado con respecto a, bueno, vienen a hablar otra vez, ¿no?, sobre los derechos de las mujeres. Y sí, vamos a seguir hablando sobre los derechos de las mujeres porque aún nos falta muchísimo para pelear en serio la igualdad de género. Aunque se crea que es un tema que está recontra instalado en la agenda mediática, que está instalado en la sociedad, nos falta y mucho, ¿no? Claramente los cambios culturales van muy despacio. Yo pensaba esto, las cuestiones de género vinculado al día, ¿no?, de los derechos humanos. Y ya en la ONU, ¿en qué año se empezó a hablar de las cuestiones de igualdad de género? Entre las relaciones de poder, pero entre el lugar que ocupa la mujer y el lugar que ocupa el hombre en nuestra sociedad. Hace muchísimo tiempo. Y parece que hace mucho, pero parece que no. Después en el trabajo diario uno se enfrenta aún a muchísimas miradas que tienen que ver con este machismo y con estas relaciones de poder que aún están tan arraigadas en nuestra sociedad, que aún parece increíble encontrarnos con historias de vida tan complejas, tan atravesadas por las cuestiones de violencia, y cómo en este caso, y por lo que me toca, digamos, mi rol actual dentro del municipio, es cómo poder ayudarlas a salir de eso, ¿no? La dirección se crea con esta gestión. Antes se venía trabajando, lo venían haciendo las trabajadoras sociales, por eso rescato enormemente el trabajo que se hace en territorio y que fueron haciendo las chicas en territorio a través de los servicios territoriales en Olavarría. Lo que ahora tenemos es, dentro del organigrama municipal, una dirección, es decir, un área que hace específicamente el abordaje en las situaciones de violencia. Inicialmente la propuesta institucional tenía que ver con poder atender a los dos grupos tal vez más vulnerables, que por un lado era el grupo de mujeres y por el otro lado el de los colectivos, ¿no?, del LGTB y todo el colectivo de la diversidad. Hace poquitos meses arrancamos con un nuevo desafío dentro de la dirección que tiene que ver con un programa de abordaje para los que ejercen violencia. Menciono esto de la creación de la dirección porque ha habido, creo, y esto claramente con humildad lo digo, ¿no?, pero sí un crecimiento de la dirección, no solamente en la cantidad de personal, es decir, de personas que puedan estar trabajando sobre el abordaje, de personas que se puedan capacitar constantemente en el abordaje de las situaciones de violencia, sino también en el armado de esa propia propuesta institucional que desembarca después de la aprobación de esa ordenanza de la 3910 del 2015, que para nosotros es central. Y tuve la fortuna de formar parte de la discusión de esa ordenanza cuando estuve en el Consejo Deliberante. Digo que es central porque para pensar la política pública necesariamente tenemos que tener una vinculación al recurso económico concreto. Y conociendo la realidad de otros municipios de la provincia de Buenos Aires o incluso de otras provincias que no cuentan con el recurso, se hace bastante engorroso, y más aún en este contexto político y social en donde, bueno, claramente vemos un deterioro de la realidad económica, y eso claramente impacta en la mayoría de las mujeres que nosotros acompañamos en la dirección.
Digo también esto del crecimiento porque cuando iniciamos con el proyecto, la propuesta era impensado que pudiese existir dentro del mismo dispositivo de la dirección un dispositivo que empiece a trabajar con los que ejercen violencia. Y esto también está vinculado al tema de los derechos humanos, claramente, porque tiene que ver con la posibilidad no solamente del acceso a la mujer a una cuestión de igualdad en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, sino también poder reconocer que aquellos que ejercen violencia han tenido también, y lejos estamos de justificar la violencia, pero sí han tenido historias de vida complejas, muchos de ellos han sido abusados, muchos de ellos vienen de familias donde se ejerce claramente la violencia, o se ha ejercido la violencia de género. Y lo que nos pasaba es que nos quedaba la intervención un poco trunca con eso, ¿no? Y el abordaje no era un abordaje integral. Poco el clic nos hizo la dirección cuando acompañamos a una segunda mujer, es decir, intervenimos en una segunda situación, y la persona que ejerció violencia sobre las dos mujeres era la misma persona. Entonces ahí, bueno, paremos la pelota, sigamos discutiendo, sigamos peleando claramente por los derechos de las mujeres, sigamos generando mayores dispositivos. Recién Pata mencionaba el protocolo de la universidad. Nosotros hemos pensado también y articulado con el ámbito de salud algunos protocolos y nos hemos obligado también a pensar nuestros propios dispositivos, del hecho de tener un refugio, un espacio de resguardo de la persona en las primeras horas hasta que tanto el juez de familia dicte las medidas. Sí o sí nos obliga, y esto también tiene que ser un ejercicio de la administración pública o del Estado, de poder escribir y de poder consensuar esos documentos, que aparece a veces como una cosa menor, pero que no lo es. Yo siempre se los reitero al equipo de trabajo de la dirección, yo no voy a estar, posiblemente muchas de las compañeras que hoy están en la dirección no estén, pero sí nosotros debemos dejar una huella dentro, en este caso dentro del Estado municipal, y pensar y discutir esos dispositivos, no solamente para las personas que sufren violencia, sino también para los que ejercen violencia, para que cualquier otra persona que se sume a trabajar el equipo o que haya cambios políticos y haya otra gestión, pueda continuar con esta línea, o al menos con estas discusiones que nos han llevado mucho tiempo y que aún tenemos ese ejercicio de seguir discutiéndolo. Hay dos grandes ejes del trabajo de la dirección. Después, bueno, si se abre el juego para preguntas, prefiero que me consulten y si hay dudas, obviamente que me lo digan. Hay dos grandes ejes de intervención de la dirección, que eso también lo fuimos modificando. Al inicio solamente se había conformado un equipo de abordaje. Lo que fuimos haciendo fue fortalecer ese equipo de abordaje y al mismo tiempo pensar en un área de promoción. Y esto sí está vinculado a las cuestiones de pensar más en territorio, cuáles son esas intervenciones que nosotros debemos hacer como Estado, que nos permiten discutir, nos permiten sensibilizar, nos permiten problematizar acerca de la igualdad de género. Y esto a veces lo hacemos con grupos de mujeres, pero también lo hacemos con grupos de varones en esta oferta de talleres que tenemos dentro de la dirección, en un programa que hemos denominado Cambiando Miradas, pero que de ahí se desprenden un montón también de talleres o propuestas que los fuimos ejercitando con el otro, ¿no? Siempre me parece que lo más rescatable de cualquier trabajo, en este caso el nuestro, el diario desde la dirección, se hace en corresponsabilidad, siempre. Pensando que las líneas de acción o pensar o discutir la política pública siempre lo debemos hacer con el otro. Y por eso somos muy cuidadosas y venimos sosteniendo el espacio de la mesa local, que es un espacio duro, donde bueno, se han discutido muchísimas cuestiones, pero que yo siempre rescato. Ese me parece que es el ámbito por excelencia, digamos, el ámbito colectivo, donde están todas las instituciones y todas las organizaciones que vienen trabajando en la ciudad con cuestiones de violencia familiar y de género. Pero por sobre todo están las organizaciones, que son
aquellas personas o compañeras que nosotros nos cruzamos a diario, y acá veo varias, que tienen ese compromiso y saben que frente a alguna situación de riesgo, frente a alguna situación de vulneración de derechos de la mujer, nos van a levantar el teléfono y nos van a avisar. Y nosotros vamos a tratar de desplegar todos esos dispositivos. Lejos estamos de poder dar la solución definitiva a la problemática de esa mujer. Y eso, bueno, parte del equipo le provoca mucha angustia, ¿no? Y es muy complicado el trabajo diario, decir, bueno, hasta dónde el compromiso en términos profesionales para poder involucrarme en una situación, para poder modificar el curso de esa historia de vida, y a veces lo logramos y a veces no lo logramos. Yo creo fervientemente, estoy convencida que cada intervención que se hace, sea desde el Estado, sea desde el territorio, sea desde la universidad, ayuda y mucho para que esa mujer, tal vez no en el corto plazo, pero sí a mediano y a largo plazo, algo pueda modificar de aquello que está viviendo. Que eso que está viviendo no tiene que ver con una cuestión normal, ¿no?, de la vida cotidiana, que tal vez es lo que se ha enfrentado a diario o lo que se viene enfrentando, pero que es posible construir una historia de vida libre de violencias y con una elección clara y con, digamos, nosotros decimos siempre una mujer bien puesta, digamos, con los derechos claros, por lo menos nosotros brindar todas las herramientas. Después hay un proceso claramente que hace la persona, y que eso es lo que nosotros tenemos que evaluar, que muchas de ellas pueden y muchas de ellas no, y quedan en el camino. Creo que el compromiso en términos de estatales y la responsabilidad está. Nosotros somos un área muy pequeña dentro de todo el organigrama municipal y dentro de todas las instituciones que vienen trabajando en Olavarría, pero siempre y afortunadamente, y también conociendo la realidad de otros municipios o de otras ciudades, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, porque no solamente es el espacio de la mesa local, sino también es el trabajo de la Comisaría de la Mujer, del Juzgado de Familia, ahora de la Fiscalía, de la Secretaría Especializada en Violencia de Género. Hay muchísimas cosas para modificar. Nosotros en esto de pensar, y bueno, el título tenía que ver, ¿no?, con los acuerdos institucionales, venimos trabajando un montón con la universidad a través de proyectos que bueno, muchos se han vinculado, acá lo veo a Nico, a través del área de extensión de las facultades sociales, pero venimos también trabajando con la Facultad de Ingeniería, siempre pensando que desde el ámbito académico podemos contribuir y mucho a al menos trabajar estas instancias vinculadas a la capacitación, vinculadas a la promoción o vinculadas a la sensibilización. Hay también varias cuestiones o ejes que han sido discutidos también en mesa local, que tienen que ver que se ha conformado una especie de instructivo con la presentación o las posibles presentaciones de propuestas en años venideros. Y eso tiene que ver con las vacancias, y eso tiene que ver con el diagnóstico que hacemos como dirección, pero que también está cruzado por las intervenciones de los otros organismos o de las otras instituciones. Y esas vacancias, hay dos ejes centrales que nos preocupan y mucho, que uno tiene que ver con lo habitacional, ¿sí? Y el otro tiene que ver con la posibilidad de inserción laboral de esas mujeres o la posibilidad del trabajo independiente y de cómo fortalecemos a esas mujeres, claramente con esto también vinculado a los derechos humanos, que es la posibilidad del derecho al trabajo y a un trabajo digno, claramente. Y son las dos ejes y tal vez las dos trabas enormes que tenemos a la hora de poder intervenir sobre esas situaciones. Pero en la medida que en la mesa haya mayor cantidad de actores discutiendo sobre estas cuestiones, me parece que la intervención va a ser distinta, el compromiso va a ser distinto, y sabiendo que un solo área, ni la universidad, ni el municipio, ni las organizaciones sociales por sí solas pueden dar respuesta a esa situación de vulneración de derechos, en este caso de las mujeres en nuestra ciudad. La hacemos entre todas, la planificamos entre todas y nos comprometemos entre todas, ¿no? Y eso me parece que es lo más importante y lo que no debemos perder de vista.
Bueno, gracias, no quiero ocupar mucho más tiempo, tengo un montón de cuestiones más para decirles, pero bueno, después si se arma un intercambio está bueno también que sepan un poco el recorrido que ha hecho la dirección, cuáles son nuestros dispositivos también, el espacio del refugio, los protocolos que se han logrado y los acuerdos institucionales que se siguen manteniendo, que se trabajaron mucho tiempo en la mesa local, pero que claramente con la creación de la dirección nosotros acompañamos esos acuerdos institucionales y los celebramos, ¿no? También acá veo a Moni del Juzgado de Familia. Sin esos acuerdos institucionales me encuentro con otros municipios que tardan días y días y días en sacar medidas de protección. Eso en Olavarría no sucede, y si sucede se levanta el teléfono al toque. Cuando la persona está en riesgo se habilita refugio, cuando el juez no actúa estamos nosotros, está la comisaría, están las organizaciones. ¿Qué pasó con esta denuncia? ¿Qué pasó? O sea, no hay aceitado un mecanismo que eso tiene que ver claramente con una responsabilidad en términos estatales, pero tiene que ver con un compromiso social. Si no, nos encontramos, ¿no? Muchas veces nos cruzamos con gente que no es tan comprometida y bueno, seguirá su camino. Nosotros elegimos y ahí vamos. Gracias. Gracias. Bueno, escuchamos a Gisela. Seguimos así. Sí, seguimos como venimos. Muchas gracias por... Y después cada uno de todos ustedes. Sí, veo muchas caras conocidas, que no me acuerdo, algunas sí, porque son hasta ex estudiantes y tesistas, pues gente de la diplomatura, y bueno, así que me alegra, siempre es una buena señal reconocer caras, quiere decir que en algún lado nos cruzamos. Cuando Pata nos invitó a participar hoy de este espacio, bueno, lo primero, reconocer que estamos bastante, que fue un año muy duro, fue un año en el que las que venimos militando desde hace tiempo pusimos mucho cuerpo, mucha energía, mucha cabeza también. Hubo temas centrales como, por supuesto, las luchas que nos dimos por legalizar el aborto, y que me parece que es una cuestión central y que nos ha demostrado también a las mujeres y a los varones la capacidad que tenemos de agenciamientos colectivos y de construir demanda. Y la verdad es que yo iba a empezar por ese lado. Cuando Pata nos tiró, bueno, un poco derechos humanos y género y la cuestión de las instituciones, y siendo que hoy se cumple el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que los gobiernos y los países han adherido, cuando pienso en derechos tiene que ver también con este gran eslogan de lo personal es político, y la verdad es que si soy trabajadora social, y hoy también desde hace unos años festejamos, no sé si se dice, bueno, conmemoramos, no sé, el día celebramos el día de las y los trabajadores sociales, y tiene que ver también con una reivindicación. Ahora vuelvo a lo de los derechos y las demandas, pero nosotras antes festejábamos el día, no me acuerdo, pero era en junio, el 2 de julio, el día de la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Bueno, lo digo con este tono porque acarrea toda una cultura judeocristiana. Justamente este año fue mucho más claro también la necesidad, y no solo el pedido que tenemos de separar el Estado de la Iglesia. Y bueno, cómo entonces también algunas cuestiones que parecen solo simbólicas conforman una identidad profesional, ¿no? Porque antes los primeros títulos que se otorgan en Argentina son de visitadoras sociales. Bueno, como parece que la Virgen visitó, no sé cómo sabemos que era el 2 de julio, pero... y después me explicaron, porque por una cuenta de que fue cuando estaba embarazada, y después si nació el 25 de diciembre, 24, Jesucristo, bueno, hay hasta una cuenta. El calendario, porque... bueno. El tema es que una de las primera cuestión, y quizá una de las pocas que me quedó de la carrera, la verdad es que yo después no ejerzo como trabajadora social, soy trabajadora docente y soy investigadora, y la verdad es que después empecé a estudiar epistemología, metodología, semiótica,
y tuve muchos encontronazos, le voy a llamar más que encuentros, con la disciplina en el sentido de, bueno, ¿y qué tiene que ver? Y una de las cosas fuertes que sí aprendí es que si no hay demanda no hay derechos. Era como el eslogan de la carrera: si no hay demanda no hay derecho, y creo que es así. Y lo que me pregunto es, y lo que fue evidente creo también en estos años de salir a las calles como mujeres, como feministas, es que cómo se construye una demanda política, ¿no? Por ejemplo, la del aborto, pero muchas otras más también. Pero lo que me llama la atención es que, o lo que me preocupa, más allá de que me llame la atención, es cuál sería el sujeto que puede reivindicar una necesidad y cuál sería entonces el sujeto que tiene o que debería tener la capacidad para articular con otros para esta construcción de la demanda política. Y bueno, mi respuesta, y se las tiro así, es que la evidencia ha sido que los feminismos son el sujeto que actual, y esto después lo debatimos, y yo lo tiro así, sin grises. A mí me parece que sí, son los feminismos los sujetos políticos que hoy tienen la posibilidad de construir claramente demanda política y de ocupar espacios y de darle otros sentidos también a los espacios y a las luchas. Así que pienso que sí, que son los movimientos de mujeres, las luchas de las mujeres, sus consignas, las movilizaciones a través de las cuales hemos dado batallas, y que esas batallas son siempre por mayor derechos, las batallas que estamos dando las mujeres. Justamente hace 2 o 3 días leí un informe de Amnistía Internacional que se llama Derechos Hoy, y que reivindica un poco la lucha a nivel internacional de las mujeres, y tiro 2 o 3 datos que yo no conocía, que me llamaron la atención, que me parece que está bien compartir. Igual lo intuyo, porque la verdad es que no estoy enfocando. No. India y Sudáfrica, por ejemplo, los datos dicen que las mujeres han tomado las calles en los últimos años contra la violencia sexual endémica, dados los datos, no voy a tirar acá datos de números. Irán y Arabia, digo, tiro estos porque son países de los que en general no hablamos. Ha habido mujeres en las calles porque tenían una prohibición de conducir automóviles. Digo también porque la variedad y la heterogeneidad de luchas que tenemos que dar las mujeres, ¿no? Desde algunas que parecen macro o estructurales y otras que parecen mínimas, y también obviamente en Arabia Saudí por la obligatoriedad del uso del hijab, que también aquellas y aquellos que hemos vivido en otros países con estas migraciones se hace más evidente las tensiones. Irlanda, Polonia y Argentina, y acá me gustó que nunca vemos Irlanda, Polonia y esperás otro, no, Irlanda, Polonia y Argentina son señalados como los países en los cuales las mujeres hemos salido por, obviamente, la necesidad de legalizar el aborto. Y bueno, muchísimas partes de Europa y también Estados Unidos han salido con estas denuncias, como la campaña Me Too o Yo También, para visibilizar abusos y acosos que pareciera que son mucho más normales, entre muchas comillas, ¿no? Mucho más usuales de lo que pensamos. Y por último, bueno, Islandia y Suecia, que reconocen a las relaciones sexuales sin consentimiento como violaciones, lo que parece una obviedad, pero hubo que armar una ley para reconocer eso. Y entonces me preguntaba también, bueno, toda esta evidencia de que estamos en las calles y luchando, ¿por qué las mujeres y no otros sujetos están protagonizando estas luchas? Y la verdad es que estamos saliendo afuera y adentro, estamos saliendo o estamos poniendo en juego nuestros cuerpos y muchas veces nuestras relaciones sexoafectivas, porque lo que hacemos afuera repercute en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Reorganizamos también nuestros tiempos. Y bueno, la verdad es que las mujeres estamos afuera simplemente porque tenemos condiciones materiales de existencia horribles. Y esto igual no es mecánico, ¿no? Sino también toda la clase trabajadora en la actualidad estaría en las calles, y bueno, no es muy así. Por eso insisto en que, y esta es una discusión que los que hemos estudiado y hecho sociologías, o también quienes militamos y somos ya grandes, cruza tanto los feminismos como
las conducciones sindicales, la clase trabajadora. Bueno, ¿cuál sería el sujeto? No sé, Foucault ya discutía eso, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto revolucionario? Ahora es una palabra que nos parece muy lejana, ¿no? Pero también a la vez estamos hablando de la revolución de nuestras hijas. Entonces, bienvenida también al espacio público esta terminología que había dejado de usarse. Me parece que nos abre otro tipo de horizontes. Y algunos datos que encontré para evidenciar también cuáles son las condiciones materiales de existencia que nos hacen salir y resistir, es que en el mundo el 40% de las mujeres en edad fértil vive en países donde el aborto está restringido, que hay 225 millones de mujeres que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, que 1 de cada 10 niñas menor de 18 ha sufrido agresiones sexuales. Y algunos de los datos de la ONU, de 83 países, las mujeres llevan adelante el doble del trabajo doméstico que los hombres, y esto claramente limita las posibilidades que tenemos de educación y de emplearnos en un empleo pago, ¿no? Un dato recontra importante es la cantidad de mujeres que pueden acceder a puestos de mando o decisión, y también a través de este informe de la ONU, que es un relevamiento en 83 países, el 17% de jefes de Estado o jefes de gobierno, jefas, son mujeres, y solamente el 23% de miembros parlamentarias son mujeres en el mundo. El 23% no es nada, estamos en el 2018. Tenemos, a esta altura, tenemos ejercicio democrático ya maduro, digamos, y bueno, y seguimos con estos desafíos. Entonces, evidenciando esta disparidad, me parece que ya es hora de tirarles una categoría que nos mueve, que es los privilegios de las masculinidades. ¿De qué hablamos cuando hablamos de privilegios de la masculinidad? Siempre doy un ejemplo que me tiró un estudiante, que es de que vuelvo a mi casa a las 11 de la noche y no tengo miedo de que me violen solo por el hecho de ser varón, y mis compañeras mujeres no vuelven o tienen que desarrollar una estrategia que a esta altura ya está naturalizada, que es le aviso a no sé quién, no voy sola, voy por esta calle y no por aquella. Eso es desarrollar una estrategia porque tenemos miedo, y que a los varones no les pasa por el solo hecho de ser varones. Algunos me dicen, bueno, pero nos pueden robar. Sí, es otra cosa. Sí, también te pueden robar. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de los privilegios de la masculinidad, y sobre todo cuando hablamos del heteropatriarcado. Estos son los datos que nos hablan de cómo está organizada, o de eso que llamamos el régimen sexogenérico, que favorece las masculinidades y nos deja en situación de vulneración a las mujeres. ¿Cómo se sostiene este privilegio de la masculinidad, o estos que parecen abstractos, ¿no? Bueno, están sostenidos evidentemente por el sentido común y por los usos y costumbres. Y cuando digo usos y costumbres, son los usos y costumbres en la organización de la vida cotidiana, esto de que las mujeres hacemos, por ejemplo, el doble de trabajo de cuidados gratuitamente y de organización en las casas, pero también, sobre todo, los usos y costumbres y el sentido común que circulan en las instituciones que nos hemos dado para vivir en sociedad. Cuando hablo de las instituciones, entonces hablo de todas aquellas organizaciones que nos organizan en la vida pública. La justicia, tenemos el horroroso fallo de Lucía Pérez, que nos da no sé qué decir, un paneo de cómo está la justicia en nuestro país, de cómo no tiene lentes violetas para leer situaciones tan evidentes, ¿no? La educación, tenemos nos costó, digo, más allá de, por ejemplo, estoy pensando en la educación sexual integral, más allá de los grupos que están en contra, incluso las directoras de escuela y las docentes que estábamos o creemos en la ESI, hubo una dificultad. La ESI estuvo 10 años, desde hacía 10 años, ya no sé cuánto, porque venimos diciendo 10 años que estuvo promulgada, y sin embargo hay una inercia sexista, debo decir, 12, gracias, machista, misógina dentro de la escuela, tan naturalizada que impide, aún con gente que quiere llevarlo adelante, que la podamos aplicar. Eso para hablar de educación. Bueno, la cuestión de salud es recontra evidente, cómo estamos cómo saltó medio país o más, inclusive nuestros legisladores, a oponerse a legalizar el aborto,
Por supuesto, hablo también de los medios de comunicación y la violencia simbólica que imprimen cada vez que hablan de mujeres o la cosificación. Y bueno, y particularmente me interesa la cuestión de la ciencia también, cómo construimos conocimiento, desde dónde nos paramos a construir conocimiento, cómo delimitamos un problema de investigación. Y creo que es muy evidente, no tenemos decilo vos, curricularizado la perspectiva de género. Por supuesto, sí tenemos estudios de género, sí tenemos estudio en relación a la situación de las mujeres. Ya en 1970, en el 75 fue la declaración de la ONU de la década de las mujeres, y empiezan a pedir datos a los Estados miembros, y los Estados miembros dicen, bueno, no tenemos, pero bueno, tuvimos la posibilidad. Algunas epistemólogas feministas dicen, entramos como yeguas de Troya a las universidades y empezamos a producir conocimiento con perspectiva de género, o por lo menos a producir conocimiento acerca de cómo vivíamos o vivimos las mujeres. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué todas estas organizaciones, la justicia, la educación, la salud, la ciencia, la universidad, las escuelas, pareciera que son obstáculos para desarrollar perspectiva de género, prácticas y discursos con perspectiva de género? Y ahí también me interesaba tirar, además de esto de los privilegios de la masculinidad, una categoría teórica que usan algunas teóricas catalanas que hablan de los umbrales de tolerancia del patriarcado. Bueno, esto les bancamos, esto no. Los umbrales de tolerancia nos hablan también de la cada vez mayor violencia que ejercen los varones en los cuerpos de las mujeres, hasta violarnos, hasta matarnos. No sé los datos oficiales hoy, pero bueno, siempre estamos hablando de un femicidio cada 16, 18, 30 horas. No varía, es de todos modos escandaloso. Pensar que hay sujetos que pueden decidir terminar con la vida de alguien, y sí creo que tiene que ver con los umbrales de esto que llamamos umbrales de tolerancia del patriarcado. Y volviendo a, bueno, ¿cuál sería el sujeto que puede oponer resistencia a semejante entramado de opresiones, ¿no? Me parece que muchas de nosotras, seguramente muchas y muchos de los que están acá, somos mujeres que estamos provocando esto que llamamos agenciamientos colectivos, que participamos en las distintas esferas de la vida social, en el trabajo, en la vida política y en nuestras propias relaciones sexoafectivas, y pensábamos, y lo hemos dicho ya en otros encuentros, que la posibilidad de pensar a los feminismos como una caja de resonancias es una posibilidad para entender qué está pasando, por qué en el mundo tenemos hoy, no sé, el informe de Amnistía es sobre las luchas por los derechos en todo el mundo. Sin embargo, el 70% son descripciones que dan evidencia de que las que estamos luchando por mayores derechos somos las mujeres y las disidencias sexuales. Y bueno, cómo esta caja de resonancias podría contener distintos sujetos con sus distintos discursos. Pensemos en cada uno de nosotras, en el ámbito de trabajo donde estamos, en el partido donde militamos, en el sindicato donde estamos afiliadas. Evidentemente hay distintos discursos y hay distintas prácticas, y estos cruces creo que son los que justamente pueden provocar ecos hacia adentro y hacia afuera. En este sentido vuelvo a lo personal es político, que no es menor que cada una de nosotras tengamos una frase y la podamos decir, que tengamos una actitud, que tengamos un interés político, que tengamos un interés de estudio que tenga que ver con la situación de las mujeres y las opresiones. Me parece que hacia adentro de los distintos espacios o de las estructuras desde donde provenimos o hacia donde vamos, estas mismas sujetas, las familias, los círculos de amigos, los sindicatos, los partidos, las aulas, las distintas colectivas, los movimientos sociales, pueden dinamizar a su vez otros de esos espacios. Y uno de los desafíos que pienso que esta caja de resonancias nos impone también es cómo sería construir un diálogo feminista, porque si vamos a seguir con el mismo método, la inercia de las instituciones es sexista.
es machista. Entonces, ¿cómo hacemos para decir, bueno, si nos encontramos en toda esta maraña y vamos a dialogar? ¿Y que vamos a dialogar del mismo modo que aprendimos? Que justamente es jerárquico, es personalista, es burocrático. Me parece que justo la invitación del feminismo es a empezar a pensar en otro tipo de prácticas, y decimos siempre que el feminismo es una posibilidad de dar voces y de horizontalizar también la práctica política, porque lo reconocemos como una teoría y una práctica crítica sobre todo. Y bueno, ¿qué deberíamos hacer entonces con todos estos ecos si la inercia nos lleva a reproducir las mismas prácticas? Como que la invitación sería, y es en lo que caemos muchas veces, salir con el feministódromo, ¿no? A medir a ver quién es más feminista, quién milita desde hace más tiempo. Bueno, eso es una trampa de la inercia machista. No tomemos esas invitaciones. Eso no es querer hacer otra cosa. Es querer hacer lo mismo con distintas palabras, digamos. Pero ese es un gran desafío porque es el de todos los días. Si vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo, no vamos a cambiar. Así que me parece que dos de las diferencias creo que son esto de, bueno, no ser jerárquicas, no salir a medir. Y otro creo de las trampas, esto de construir antagonismos, ¿no? Pero nosotras llegamos primero, pero nosotras fundamos este espacio, pero nosotras, y esa también es una inercia que no nos debería corresponder como movimiento de mujeres, y ahí me parece que está bien, pensaba que hay una categoría teórica que muchas veces no está un poco olvidada, teórica y metodológica, en el sentido que es de método también, que es proponer más allá o superando medirnos por antagonismos, o construir antagonismos, empezar a proponer un ejercicio del agonismo, dice Foucault, dice Chantal Mouffe también. ¿Qué sería el agonismo? Bueno, no es oponerle al otro resistencia, sino es una incitación recíproca entre los diferentes. Incitar a otros movimientos o a otras prácticas es distinto que oponerle una resistencia y no dialogar o no dejar pasar. Cada una, por supuesto, sabrá hasta dónde y con quién se puede llevar adelante métodos agonistas o no. Y esto también tiene que ver, creo, con que el feminismo, los feminismos vienen proponiendo como método también la sororidad. Bueno, me parece que ya estamos en grado de politizar también la sororidad y entonces de definir con quién vamos a hacer estrategia, con quién vamos a hacer alianza, con quién vamos a hacer encuentros tácticos y hasta dónde. El feminismo debería seguir impulsando para mí nuevas formas de subjetividad política y esas formas de subjetividad política deberían ser capaces de intervenir en estas múltiples luchas de poderes que se dan tanto en nuestros cuerpos, en las prácticas y en las instituciones. Entonces proponer un feminismo desde lo agonal, reconociendo que el feminismo es una teoría y es una práctica, y si la pensamos como una teoría, es una teoría de la crítica social, y también si es una práctica subversiva, en el sentido que va en contra de lo que hemos aprendido como práctica política, inclusive dentro de lo que pensamos que es una práctica política progresista, de izquierda, emancipadora, para usar algunas palabras. Me parece sí que el feminismo tiene que ser situado y contextual, que no podemos venir a imponer teorías. Sí creo que hay que estudiar feminismo. De hecho, pensaba cuando hablaba Florencia, me acordé de una gran teórica que hay poca cosa traducida, que se llama Lynn Haney, y que ha escrito sobre teoría feminista del Estado. Me parece que hay que empezar a curiosear también ese tipo de cosas, pero que sí, las preocupaciones tienen que ser situadas y contextuales, provocar ruidos y ecos dentro de nuestros propios espacios, de los posibles, digamos. Y por último, me voy salteando cosas porque tenía anotadas demasiadas, sí reconocer al feminismo como un movimiento
que acepta ciertos desafíos, y me parece que dos grandes desafíos es reconocer, por un lado, el primero, reconocer la necesidad política de configurar identidades prácticas. Muchas veces cuando hablamos de lo queer o de lo LGTBI, hay gente que dice no sirve para nada, hay que desetiquetar. Pero sirve porque la identidad política sirve para pedir cosas. La identidad mamá sirve, ¿no? Esta mamá cultiva, las mamás contra el Paco, las mamás, y es una identidad política. Entonces creo que políticamente sí sirven, y el desafío sería, bueno, esto de reconocer la necesidad política de confirmar identidades prácticas que nos sirvan para algo políticamente, para combatir formas de subordinación y de marginalización social. Y por otro lado, reconocer también el juego plural de las diferencias para poder fisurar las oposiciones binarias. Y acá hablo de lo masculino y lo femenino, lo abstracto, lo concreto, lo subjetivo y lo objetivo. Digamos, hay que empezar también a desandar ese ejercicio que tenemos en la cabeza de pensar todo binariamente y que a la vez que los binarios se expulsan mutuamente, ¿no? Si sos mujer tenés que ser recontra mujer, y si sos teórica tenés que ser recontra teórica, y si sos teórica que no tenés sentido común, ¿cómo sería? Entonces, por otro lado, descentrar un poco este tipo de pertenencias identitarias fijas y lineales, porque no ayudan, y esta es una invitación también política, en el sentido de la política partidaria. No siempre ya somos grandes, digamos, ya soportamos finales tristes y ya sabemos que no hay una identidad política pura. Y esto no es una invitación a renunciar a los ideales, sino todo lo contrario, a complejizarlos. Entonces, más bien no cancelar ni lo femenino ni lo feminista como contenido, pero sí no entenderlos como un contenido predeterminado, sino como una estrategia para resignificar las identidades, las diferencias y también la alteridad, ese otro o esa otra con la que queremos construir juntos cuestiones o métodos o prácticas agonistas, o ese otro o esa otra con la que no queremos saber nada. De cualquier modo, habría que resignificar esta alteridad para poder deconstruir valores y para retomar, sobre todo, bueno, el agenciamiento del deseo y del goce, que me parece que es también central en las invitaciones a la práctica feminista. Y bueno, para ir cerrando, decimos siempre, nadie lo hará mejor y nadie lo hará por nosotras, así que tenemos un largo camino recorrido y un mucho más largo por recorrer. Muchas gracias. Bueno, Laura. Ok. Espero que no se duerma nadie y que puedan soportar el calor un ratito más. La verdad, bueno, agradecer la invitación y agradecer compartir el panel con las chicas. En realidad, bueno, cuando Pata primero surgió, porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y cuando surgió la invitación, esto de hablar de género y derechos humanos es algo que venimos haciendo a lo largo de nuestro, al menos, trayecto académico, y un poco la idea es retomar lo que venía hablando Gise, de hablar de esta idea de lucha, de esta idea de sujeto feminismos o de sujetos colectivos, para poder entender desde el derecho internacional de los derechos humanos qué es lo que nos está pasando, sobre todo con el género, y más que nada mi idea era hablar en el contexto post Lucía Pérez del acceso a la justicia y las garantías judiciales que deberíamos estar cumplimentando como Estado, porque es una obligación del Estado no solo prevenir la violencia de género, sino también investigar y sancionar a quienes han sido los autores de esa violencia contra los cuerpos de nosotras. En ese sentido también está bueno aclarar que hace no solo 70 años que estamos festejando o celebrando la adopción de la Declaración Universal, sino que unos meses antes, en mayo del mismo año, en el 48, tuvimos primero nosotros la Declaración Americana. Así que tenemos una doble celebración, y en estas dos declaraciones, sobre todo la Declaración Universal,
en la redacción del texto, del que va a terminar siendo el texto aclamado por la Asamblea General, participaron mujeres. Estamos hablando del 45 al 48, que a pesar del movimiento político, de representación política masculina que había, muchas mujeres ya venían trabajando tanto en el ámbito americano como en el ámbito internacional con distintos movimientos, y por esto vuelvo a la lucha constante. Es decir, en América los primeros movimientos de las primeras feministas datan casi de principios, de fines de 1800, principios de 1900, que se dan a nivel internacional y que exigen a las organizaciones internacionales participación, cosa que no se la dieron ni se la van a dar hasta pasado mucho tiempo, pero eran esas mujeres las que formaron la Comisión Interamericana de Mujeres, que se plantaron en Chile, en Uruguay, viajaban en barco y no les importaba nada, se plantaban ante la Organización Panamericana, que estaba representada por hombres, para decirles: nosotras queremos participar, tenemos cosas que queremos decir, y hay una manera de ver el derecho internacional que no es la que ven los hombres, sino que carece de lo que ahora denominaríamos perspectiva de género. Pero había temas fundamentales de la protección de derechos de las mujeres que se estaban olvidando en la discusión generalizada. Cuando nos damos las dos declaraciones, y vamos a hablar de la Declaración Universal en particular, hablamos de consagrar la igualdad entre el hombre y la mujer, es decir, no podría haber distinción en razones de sexo, ni de origen, ni de raza, ni de religión, y a su vez se genera algún grado de protección para la mujer embarazada en ambas declaraciones, y se tiene en consideración el hecho de ser mujer para una mayor protección o una mayor acción del Estado en esto de lo que intentamos, la igualdad de género. Y esto es tan así que ya antes, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, se plantea que debe haber paridad de empleados, mujeres y varones, y estamos hablando del año 45, y nosotros estamos discutiendo la paridad de género en la representación política. Obviamente una cosa es tener paridad de empleados y otra cosa es la paridad de géneros en cuestiones donde se van a discutir políticas y políticas públicas, pero digo, es un principio que ya viene trabajado desde el derecho internacional desde hace mucho tiempo. La idea de abrir el debate para lograr tener tratados propios, para que las mujeres podamos tener tratados propios de derechos humanos, es una respuesta a las luchas feministas tanto a nivel interamericano como a nivel universal. A nivel universal fue mucho más rápido de lo que sucedió en el ámbito interamericano, pero en el ámbito interamericano tenemos una herramienta mucho más poderosa, que es la Convención Belén do Pará, que sirve o que intenta prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, y no es nada más que una convención para eliminar la discriminación contra la mujer, sino que es mucho más efectiva respecto de la violencia en particular. Nos vamos a dar a fines de los 60, principios de los 70, lo que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y a partir de ahí se empiezan a fijar estándares internacionales que todas deberíamos conocerlos o conocerlas a esos estándares, y que la justicia más que nadie, más que ningún otro órgano, y el Estado más que ningún otro órgano, no solamente los debería conocer, sino que los debería hacer propios, porque si no, lo que genera, si no cumple con esos estándares, puede generar que el Estado incurra en responsabilidad internacional, ¿sí? Entonces tenemos una convención cuyo órgano de control, el que va a vigilar si los estados cumplen o no cumplen, va a empezar a trabajar para ver qué están haciendo cada uno de los estados para llevar adelante la eliminación de la discriminación contra la mujer. Sin perjuicio de eso, esto no va a suceder. De hecho, es el día de hoy que seguimos luchando para eliminar, para la paridad de género, la igualdad de género y la discriminación contra la mujer. Y también lo que va a suceder es, a nivel interamericano, empezar a avanzar en lo que es específicamente la violencia de género. De todas maneras, a nivel internacional, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación General 19, va a establecer que la peor forma de discriminación es la violencia de género, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tanto CEDAW como Belén do Pará toman a la violencia de género como la peor forma de discriminación de las mujeres y del colectivo LGTBI más adelante en el tiempo.
Y cuando el comité empieza a decir eso, no solo dice qué es lo que debe hacer el Estado, qué es lo que debe modificar sus prácticas, sino que habla específicamente de las medidas que debe tomar el Poder Judicial, de las medidas que debe tomar el Poder Ejecutivo y de las medidas que debe tomar el Poder Legislativo. Esto es modificar y adoptar leyes, algunas que tienen que ver con acciones afirmativas, como las conocen ustedes, o medidas especiales de protección temporaria, como las denomina la Convención de la CEDAW. Y lo que fija es una lista de acciones que tiene que ver con el Estado. Y cuando hablamos del Estado municipal, del Estado provincial y del Estado nacional. Esto que está haciendo, que comentaban, que está haciendo el Estado municipal, tiene que ver con cumplir lo que nos mandan los estándares internacionales. Es decir, no es una decisión de un intendente o de una intendenta o de un consejo deliberante, sino que deberíamos conocer qué es lo que tenemos que hacer a los efectos de evitar la violencia de género. Entre otras cuestiones, habla de no solamente los refugios, sino la posibilidad de generar refugios o darle hogares a las mujeres víctimas de violencia. Hablo para que a nivel municipal podamos ver que hay acciones que las podemos desarrollar nosotros mismos, generar la búsqueda o generar empleos para las víctimas de violencia para que puedan romper ese círculo que se genera, sobre todo cuando dependemos económicamente de quien es nuestro victimario. Esta idea de los refugios, que muchas veces los estados municipales se abstienen de avanzar en el tema porque es una cuestión provincial o le corresponde al Estado y el Estado ha generado la política pública pero no nos da los recursos, también tiene que ver con el ámbito local. Si el refugio no es suficiente, el que da el Estado de la provincia, el Estado municipal debe trabajar en esto, es decir, entender que son los 3 niveles de Estado los que son responsables para erradicar la violencia de género y de alguna manera lograr el acceso a la justicia. Respecto del acceso a la justicia en particular y a la violencia de género, hay a nivel internacional tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana y el Comité de CEDAW han trabajado enormemente. Lo que deberíamos haber hecho antes del caso de Lucía Pérez es haberle dicho a nuestros jueces que lean un poco, que se instruyan un poco y que de alguna manera, que es una deuda que tenemos las universidades, que formamos a quienes son nuestros jueces y a quienes trabajan en el Poder Judicial, y en esto me tengo que hacer responsable de lo que no me quiero hacer responsable, es formar a futuros abogadas y abogadas con perspectiva de género que puedan entender cómo funciona el enfoque de derechos humanos, es decir, esta idea de que hay un derecho internacional que nos está obligando y que si incumplimos con esos estándares internacionales, de alguna manera el Estado puede responder internacionalmente. Y más allá de lo que nos hacemos cargo las facultades de Derecho, de la falta de formación de abogados y abogadas con perspectiva de género, que si ustedes le preguntan a los abogados y abogadas que conocen si tuvieron formación en género o formación transversal o formación específica sobre género o perspectiva de género, ninguna de ellas ha tenido esta posibilidad. Y debe ser una exigencia de ahora en más para designar a quienes van a ser parte tanto del Poder Judicial, jueces, juezas, funcionarios y funcionarias, defensores, defensoras, fiscales y fiscalas, todos deberían tener perspectiva de género y debería ser parte de la evaluación esa perspectiva de género. Respecto del acceso a la justicia, en realidad lo que ha dicho la Corte, y teniendo en cuenta lo que dice nuestra Convención Interamericana, Belén do Pará, que habla específicamente de una obligación, más allá de todas las obligaciones que tiene el Estado, lo que dice Belén do Pará es que debemos actuar, el Estado debe actuar en casos de violencia de género con debida diligencia, ¿sí? Y este deber de debida diligencia implica llevarlo a lo que es la prevención, llevarlo a lo que es la investigación judicial y llevarlo a lo que es la sanción y reparación de las víctimas de violencia de género. Ustedes cada vez que yo les hablo de esto piensen en el caso de Lucía, ¿sí? Para ver qué cumplimos y qué no cumplimos respecto a los estándares de acceso a la justicia en materia de violencia de género. La Corte Interamericana y anteriormente la Comisión Interamericana ha trabajado el tema no solo de la violencia de género como una violación a Belén do Pará, sino también cada vez que trabaja la violencia de género para determinar la responsabilidad internacional del Estado, se empieza a fijar qué es lo que pasó respecto de la prevención y qué es lo que pasó respecto de las investigaciones judiciales.
Un caso paradigmático que termina con una ley en Brasil es el caso María da Penha Fernández. María da Penha Fernández, como cualquier caso de violencia de género que conozcamos, pero es un caso bastante grave, sufre el intento de homicidio de su marido, que le pega, además de violencia física, de pegarle, le pega 2 tiros, y ella, bueno, termina internada con una serie de operaciones, queda parapléjica, y cuando vuelve al hogar, ella estaba casada con este señor violento y tenía hijas. Cuando vuelve al hogar, cuando retoma el hogar, a la semana de haber vuelto, sin que la investigación judicial haya surtido efectos, volvía donde estaba su victimario, intenta ser nuevamente asesinada por esta persona cuando se estaba bañando, que no podía moverse, a través de intentar electrocutarla con un secador de pelo o algo que estaba cerca en el baño. No logra, es decir, María da Penha logra salir nuevamente de esta situación y en todo este derrotero judicial, es decir, se separa de su marido y se va con sus hijas, pero todo lo que pasa a nivel interno en Brasil dura más de 10 años. Y en esos 10 años su victimario es no condenado, es decir, es absuelto en primera instancia, es apelada esa decisión y se sostiene que hay una condena, pero hasta que no sea firme no va y tiene 2 recursos más para presentar, no se va a hacer efectiva la privación de libertad. Entonces María da Penha vivía parapléjica con sus 2 hijos y el victimario nunca había sido privado de libertad, a pesar de que se había probado que la había intentado matar 2 veces, no una vez, 2 veces. Cuando esto llega al sistema interamericano, más allá de todo lo que pasó, lo que empieza a trabajar tanto la comisión en este caso es saber que respecto de prevención en Brasil no había nada, ¿sí? Y respecto de justicia con perspectiva de género había mucho menos. De hecho, lo que existía era una justicia absolutamente machista y patriarcal, donde había consideraciones respecto a quién era el victimario que no las debería haber en una justicia con perspectiva de género, en una justicia feminista o en una justicia donde se respeten los derechos de las mujeres. Esto lleva a que cuando es condenado el Estado de Brasil, se le obliga a sancionar, entre otras cosas, una norma, y se adopta una norma que lleva el nombre de María da Penha, que es lo que sería para nosotros la ley la ley para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, algo similar, pero hablaba de violencia familiar porque fue mucho antes de que se diera o que habláramos de violencia de género en general, y a partir de ahí, recién ahí, Brasil empieza a tener de alguna manera políticas vinculadas a la erradicación de la violencia de género. Entonces, lo que uno debería sacar en conclusión es que cuando hay un sistema, o existen el derecho internacional de los derechos humanos y estándares específicos que nos indican cómo debe ser la legislación para prevenir y para erradicar la violencia de género, lo único que tiene que hacer el Estado es